Muchas gracias, señora presidenta. Hoy me parece una buena oportunidad para hacer un balance de las tres gestiones del Frente Amplio. Y esto no es una elección caprichosa. En el año 2005 cambia de signo el gobierno, la ciudadanía le otorga una mayoría importante que se traslada al Parlamento por 3 periodos. La economía nacional, fuertemente influida por el extranjero, le ofrece un escenario envidiable, pocas veces visto en la historia de nuestra nación. Y entre otras cosas, y no menor, los actores de gobierno se han repetido. Ha habido una calecita de personas que vienen integrando todos los gobiernos en distintos lugares. Y por eso hoy estamos ante un momento importantísimo. Estamos por empezar la campaña electoral y hoy tenemos que decir cuál es la nota que tiene estos gobiernos del Frente Amplio. Hoy le tenemos que pasar raya, tenemos que hacer un balance. Y obviamente el balance uno no es ajeno, no debe de descartar las posibilidades. Las posibilidades que se tuvo en distintos momentos, que insisto, fueron excepcionales. Dinero, apoyo popular y mayoría parlamentaria son el sueño del pibe de cualquier gobernante. Y también me parece un buen día para desmitificar el relato del Frente Amplio, que ha tenido un éxito importante en el relato. Sobre todo un éxito importante del pasado. Yo estoy muy preocupado en estos días cómo el Frente Amplio vuelve una y otra vez a hablar del pasado. ¿Será que no pueden ofrecer futuro, que solo miran por el espejo retrovisor de la historia? Pero me parece justo decir cómo recibió el Frente Amplio el gobierno. Y no quiero ser subjetivo. Era un gobierno que terminaba después de una crisis, era un gobierno que tenía heridas, lastimaduras muy presentes en miles de uruguayos, que la habían pasado muy mal, que habían perdido su trabajo, que habían perdido sus casas, que su dinero había quedado adentro de los bancos, que miles de uruguayos tuvieron que pasar por el aeropuerto para no volver. Por eso no quiero ser subjetivo. Y es muy importante saber qué decía el Frente Amplio al momento de asumir. El propio gobierno que asumía, que venía construyendo un relato y después lo siguió, le dijo a la ciudadanía a través del Parlamento, en julio del 2005, en rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2004, le dijo a la ciudadanía algunas cosas que quiero compartir, porque es el punto de partida del Frente Amplio, ¿verdad? Es una extensa exposición de motivos que no voy a leer todas, pero algunas frases son bien sintomáticas. La situación macroeconómica durante el 2004. Voy a leer textualmente. En el transcurso del 2004, la economía uruguaya consolidó el proceso de recuperación para la crisis del sistema financiero y la solución brindada a la concentración de vencimiento de deuda pública. En ese sentido, la producción global de bienes y servicios mostró un fuerte crecimiento. Salteo. El dinamismo productivo se sustentó en un entorno externo favorable y en un contexto interno de mejora de la situación financiera del gobierno y de la política monetaria prudente. En un marco de pronunciado aumento de ingresos tributarios y de control del gasto público, el gobierno registró un aumento del superávit fiscal primario. Nivel de actividad y empleo. El nivel de actividad económica exhibió un fuerte ritmo de crecimiento en el corredor de 2004, consolidando el proceso de recuperación insinuado en 2003. Dentro de los componentes de la demanda interna corresponde destacar una importante recuperación de la inversión. Salteo. La demanda externa fue otro de los motores
motores del crecimiento en 2004, ya que el volumen exportado de bienes y servicios creció un 22,7%. La buena performance del sector exportador estuvo alentada por la suba de los precios de las principales commodities que produce nuestro país, el acceso más favorable a los mercados internacionales, la mayor demanda de servicios turísticos y el buen nivel de competitividad externa de los productos uruguayos. En un contexto de crecimiento del ingreso, de reducción de impuestos y de mejores expectativas de los agentes, se verificó un sensible aumento del consumo final. Desde el punto de vista de la oferta, corresponde subrayar que el crecimiento económico fue generalizado para los diferentes sectores productivos. El dinamismo de la actividad económica posibilitó un sensible aumento de los puestos de trabajo y una mejora de algunos indicadores del mercado laboral. Voy a saltear para no aburrirlos. Sector externo. En materia de comercio de bienes, en 2004 las exportaciones exhibieron un marcado aumento de 32,5%, medidas en dólares. El dinamismo exportador fue impulsado por un sensible incremento de precios en las principales commodities. Precios, salarios y tipo de cambio. En un contexto de mejora en la situación financiera del sector público y de la política monetaria restrictiva, la tasa de inflación se redujo a 7,6 en los 12 meses terminados en diciembre de 2004. En materia de remuneraciones, en un contexto de sensible aumento de los puestos de trabajo, el salario líquido medio interrumpió la tendencia descendiente experimentada en 2002 y en cambio registró una suba de 2,9% en términos reales. Esta evolución favorable, asociada a parte de la eliminación de las alícuotas adicionales del impuesto a las retribuciones personales. En cuanto a la finanza pública, concretamente el déficit del sector público consolidado descendió. En términos desagregados, la mejora de la cuenta del Estado se explicó exclusivamente por el mayor ahorro del gobierno central consolidado, y podría seguir y seguir. Ahora, esto uno pensaría que lo firmó Jorge Valle y su ministro. Bueno, no. Esto lo firmó Tabaré Vázquez, José Díaz, Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berruti, Jorge Brobeto, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Eduardo Bonomi, Miguel Fernández Galeano, José Mujica, Héctor Lescano, Jaime Igorra y Marina Crismen. Un poco para espantar cucos, ¿no? Que están tan de moda en estos tiempos y por lo que hemos visto están abriendo cajas de cucos. Esto decía el Frente Amplio cuando le tocaba ingresar al gobierno. Por eso las condiciones de las que hablábamos eran excepcionales, señora Presidenta. Y uno dice, ¿cómo termina el gobierno? ¿Cómo empieza a terminar el gobierno del Frente Amplio? Y realmente, lo hemos dicho en todos lados, no todo se ha hecho mal. Sería una inmensa hipocresía y demagogia decir eso. No participamos de algunos que tienen complejos refundacionales y que piensan que el Uruguay empezó el 1 de marzo del 2005. Al revés, hemos tratado de elogiar algunas acciones para así poder ser mucho más contundentes en nuestra crítica. No estamos apegados de hablar al pasado. Nosotros entendemos en un país que evoluciona, y para evolucionar tiene que evolucionar la persona y el gobierno para compasar a la sociedad. Ahora, un gobierno que teóricamente llegó inancado en la sensibilidad social termina con algunos números que son lamentables. Son lamentables porque se tuvo todo y no se actuó eficientemente. Basta con revisar la cantidad de uruguayos que viven en asentamientos. Un censo que se venía ocultando de hace mucho tiempo y nos enteramos en el día del comité que ese censo ya estaba terminado y alguno lo ventiló en una casa partidaria. Desde el 2011 que no había un censo y se prometía el de 2016. Y de rebote nos enteramos que los asentamientos hoy han crecido de 589 a 610. Es más,
este periodo del doctor Tabaré Vázquez, va a haber regularizado, va a haber solucionado menos asentamientos que durante el periodo del presidente Jorge Valle. Hay más de 160.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, a los cuales mucho se les prometió y poco se les cumplió. Hay un déficit habitacional de más de 50.000 viviendas en lo cuantitativo y más de 170.000 en lo cualitativo. Y en ese mismo rubro, que sabemos la inercia que genera en otros ámbitos, se han perdido miles de puestos de trabajo. Y no ha sido solo por la inversión extranjera, también ha sido por medidas mal tomadas de este gobierno. La ley de promoción de la vivienda de interés social, una buena creación en su momento de este gobierno. Como andaba bien, algún burócrata entendió que había que ponerle topes y así lo hizo en el 2014 y en el 2017. Los gringos tienen un dicho tan simple como sabio que dice que si no está roto no lo arregles. Y lamentablemente arreglaron lo que no estaba roto y lo dejaron funcionando mal. Pero también está la mala utilización de los fondos públicos. Eso trae aparejado una enorme falta de respeto al contribuyente. Una enorme falta de respeto a aquel contribuyente que está bancando como nunca, porque ha crecido lo recaudado en nuestro país. Crece lo recaudado y por encima crece el gasto. Y uno podría decir, bueno, pero Luis, creció el gasto, pero hemos sabido optimizarlo. Estamos haciendo las cosas bien. No te podés quejar. Bueno, no están haciendo las cosas bien. Y vamos a los datos objetivos. En materia de seguridad pública, multiplicaron por 4 el presupuesto, por 4 del 2005 al 2015. Crecieron los efectivos de 26.000 a 31.000. Somos el país de América Latina que tiene la mayor cantidad de policía por habitante. ¿Cuáles son los resultados? Negativos, malos, nefastos. En el 2004 se cometían en Uruguay 200 homicidios. Tenemos un proyectado de 436 para este año. 7.000 rapiñas en el 2004, 29.000 proyectadas para este año. 98.000 hurtos en el 2004, 144.000. Sin contar la enorme incidencia del narcotráfico. Políticas contra el narcotráfico, la legalización de la marihuana, fracasó. Si ese era uno de los motivos que realmente estaba atrás de esta ley, fracasó. Las fronteras de nuestro país son un colador. Y no son un colador, porque si son un colador, por una acción u omisión clara del gobierno. Porque si hay narcotráfico en Uruguay es porque entra por la frontera, porque las sustancias no se generan acá. Y eso explica gran parte de la violencia que hay en nuestro país. Barrios de Montevideo y algunos del interior tomados por los narcos. El gobierno del Frente Amplio abandonó a esos uruguayos. Allí no va la policía. Me atrevo a decir que allí ni siquiera hoy van las maestras a casa. Túnica que entraba a lo largo y ancho de cada rincón de nuestro país. ¿Recuerdan? Los senadores del Frente Amplio lo habrán repetido muchos de ellos. Yo se lo escuché al actual presidente de la República, en su ciudad, en su departamento, perdón, señora presidenta, de los niños que comían pasto. Nos estamos acostumbrando en Uruguay ver como mayores, como adultos, como niños y adolescentes comen de los contenedores.
lamentablemente uno termina acostumbrándose a esa situación nacional. Gente durmiendo abajo de un techo de un banco. 135.000 menores que viven aún en situación de pobreza. 26% ha crecido los uruguayos en situación de calle. Que irónicamente una señora ministra dice que son distintos, que viven en la calle pero que son distintos. Manera triste de justificar ese fracaso social. Se decía recién por parte de un senador, van a recortar. Nos comparaba con Paraguay. El gobierno del Frente Amplio, señoras y señores, ahora, hace pocos meses, ustedes le recortaron las canastas de Linda a los sectores más vulnerables. Por favor. Es más, sí señor, sí señor. Y no lo denuncia solo el Partido Nacional, lo denuncia el sindicato, que de blanco tiene poco. Como si fuera poco, el ministro de Economía, que le erra como las peras, no invoca nunca, después pide perdón. Cuando nos trae esta rendición de cuentas con un aumento del gasto, en principio 150 millones, lo hace en base a dos supuestos. Uno, una ilusión, ojalá se dé, pero a todas luces no se va a concretar tan fácilmente, que es el aumento de la recaudación. Y el otro es en base a la ganancia del Banco República. ¿Saben quién va a bancar el aumento del gasto del Frente Amplio? Los jubilados. Porque gran parte de la ganancia del Banco República son con los intereses que pagan los préstamos de los jubilados. Así termina un gobierno con sensibilidad social, haciendo que los jubilados banquen el gasto. Y lo que nos está golpeando fuertemente es el desempleo. El desempleo tiene como causa emprendimientos que están cerrando. Industrias, fábricas, explotaciones rurales, comercio, grandes, chicos y medianos. Tenemos un récord de concurso de acreedores desde el 2002 a la fecha. Y después tenemos esa creencia, desde mi punto de vista artificial o con poco sustento, que es el motor público el que va a llevar adelante el país. Hay un error de concepción enorme. El país tiene dos motores, el motor público y el motor privado. Con una enorme diferencia, el motor privado usa su propio combustible y el motor público usa el combustible del motor privado. O sea que el motor privado no solo tiene que hacer el esfuerzo para crecer y para desarrollarse, sino que le tiene que pasar combustible al motor público. Y ese motor público cada vez le pide más, cada vez le pide más. Le pide más y gasta mal. Y gasta mal. El senador Heber hablaba acá de los funcionarios públicos. En el presupuesto del año 2005 se deroga la prohibición de ingresos. El doctor Tabaré Vázquez divide el poder en compartimentos estancos y le da piedra libre a cada uno para que haga lo que quiera. Llenen sus ministerios de funcionarios. Y hoy tenemos varios miles de funcionarios públicos más. Los cargos de confianza ya es un tema no numérico, es un tema de respeto. Es un tema de respeto. Si a la gente en este último periodo de gobierno, desde antes de asumir, el expresidente Mujica le hizo un ajuste tarifario de 500 millones de dólares, y faltándole la verdad a la ciudadanía, engañando a la ciudadanía, se le dijo que no iba a haber más impuestos, y varias veces han ajustado en este periodo, por lo menos se debería haber tenido la sensibilidad de no aumentar los cargos de confianza, la mayoría de ellos, por no decir todos, vinculados al Frente Amplio.
sumado a las partidas de adscriptos, que es cierto que nos cifran a nivel presupuestal, pero también hace a la sensibilidad que se tiene con los fondos públicos. Se han destruido desde el 2014 50.000 puestos de trabajo en todos los sectores de la economía. Y lamentablemente estamos en cifras similares a la del año 2004 en la cantidad de personas desocupadas. En otro lugar donde se aumentó el presupuesto, un reclamo histórico de los sindicatos y de la comunidad educativa, justamente fue en la educación de nuestro país. Ahora, llama poderosamente la atención, fíjense las gráficas, el descenso de la matrícula en la educación pública, que obviamente tiene algún elemento de base demográfica, pero también el crecimiento de la educación privada. Ha habido un crecimiento constante de la educación privada en detrimento de la educación pública, aunque ha aumentado el presupuesto. Porque no importa solo cuánto se gasta. Ya vamos a ir a la discusión que algunos de ustedes tendrán con sindicatos y operadores del 6%, del 5,4%. No, señora presidenta, es cómo se gasta. La materia prima es la libertad de nuestros jóvenes, es la capacidad que tengamos de generar oportunidades. Y hoy en algún lugar de nuestro país, según donde se nazca, donde se viva, no se va a tener igualdad de oportunidades. Y está comprobado mundialmente que el que no tuvo igualdad de oportunidad en la educación, dentro de 30 años no va a poder acceder a la misma calidad de trabajo. Se hablaba más temprano de las relaciones exteriores. Podríamos señalar las relaciones exteriores con la foto de estos días. La triste complicidad del gobierno del Frente Amplio con el régimen de Maduro. Ustedes ya saben, nosotros impulsamos una comisión investigadora acá porque tenemos pasada sospecha de los negocios que mucha gente cercana al gobierno del doctor Vázquez y del doctor Mujica, del señor Mujica, hicieron beneficiándose justamente del calor del poder al amparo del fondo que se tenía con Chávez y después con Maduro. ¿Ha creído el Frente Amplio que la afinidad ideológica nos iba a facilitar nuestra vida en el mundo exterior? No solo no nos lo facilitó, sino que nos perjudicó. O ya nos olvidamos de que nos cerraron los puentes. O ya nos olvidamos de la medida de la señora Cristina Fernández con respecto a los transbordos, a la navegación. ¿En qué cabeza cabe pensar que algún país por afinidad ideológica no va a favorecer más que otro? Y lo triste es que el tiempo pasó. Desde aquel, el tren pasa solo una vez, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la posibilidad de un TLC con Estados Unidos? El TISA, ¿se acuerdan del TISA? ¿O ya se olvidaron, señora presidenta? ¿Se acuerdan que ni siquiera se quisieron sentar a negociar? ¿Ni siquiera quisieron orejear las cartas a ver qué era el TISA? Ah, del TLC con China ya nos olvidamos, ¿no? ¿Se acuerdan del presidente de la República, de Vázquez, en noviembre del 2016? ¿Se acuerdan? Que anunció que en el 2018 firmábamos un TLC con China. No habló con Argentina, no habló con Brasil, menos habló con Paraguay, que tiene una afinidad enorme con Taiwán. No habló con los productores nacionales, con los industriales nacionales. No, allá en China dijo que en el 2018 íbamos a firmar un TLC. No va a haber TLC con China. No va a haber TLC con China.
Unión Europea. Porque las relaciones exteriores nacionales como que empezamos en un engranaje, empezamos a pedalear y de repente como la cosa no anda, empezamos a cambiar de rumbo. Ahora vamos con la Unión Europea. No va a haber TLC con la Unión Europea. Ya se enfrió. La Unión Europea está buscando con Japón, está hablando con Canadá, se terminó. Después de 15 años de gobierno vamos a terminar igual que como empezamos. Ni más ni mejor Mercosur, hay que ver la balanza comercial y nuestros socios. Ningún acuerdo de libre comercio salvo el de Chile, que ustedes se acordarán lo que costó acá aprobarlo, que el Partido Nacional propuso ofrecer sus votos. Tenemos un problema en la defensa nacional, señora Presidenta. Mire, ha habido un desmantelamiento de la defensa nacional. Acá tuvimos una discusión muy fértil hace un tiempo con una senadora, a raíz de esa batería de medidas con respecto a las Fuerzas Armadas, que nos endilgaba determinadas cosas. Y dije, bueno, si uno lee las medidas sugeridas por el Foro de San Pablo, estaba visto que venían por ahí. Ahora, lo que, sin adjudicar intenciones, uno puede fácilmente darse cuenta que no estamos cumpliendo con la misión de la defensa nacional. La política de defensa nacional tiene que ser subordinada a las políticas nacionales. Tenemos mar territorial, no lo podemos cuidar. Allí nuestra soberanía no está siendo vigilada de manera plena. Nuestro espacio aéreo, menos que menos. Tenemos 2 radares, uno móvil y uno fijo. Y nuestro espacio aéreo, por ser angosto, es rápidamente traspasable y es tierra fértil para cualquier acción, entre otras de, como decíamos hace un instante, de narcotráfico. Infraestructura, está de moda, ahora todos estamos hablando de infraestructura porque llegó UPM y el gobierno negoció en defensa de UPM, no en defensa de los uruguayos, ¿no? Ya lo dijimos acá. Ahora, empieza el gobierno diciendo que iba a haber 6 o 7 emprendimientos de participación público-privado. 740 millones de dólares. ¿Saben cuánto se ejecutó? ¿Saben cuánto se ejecutó? Menos de una decena. Y a esto le tenemos que agregar, señora Presidente, los proyectos frustrados. Porque los proyectos frustrados hacen mucho a la vida nacional, al estímulo que tiene el Estado, que tiene un peso importante en nuestra economía, para los actores privados. Alcanza con tres, manejados de manera irresponsable. El puerto de Aguas Profundas, que vuelve, resucitó en esta rendición de cuentas. ¿Alguien se cree que nosotros le vamos a votar a favor ese artículo después de lo que hicieron? 2007, ministro Víctor Rossi, el mismo de ahora, cuando la Intendencia de Rocha enajena 50 hectáreas en virtud de deudas que tenía con el Estado, allí el ministro Rossi dice, esto sí va a ser un puerto de Aguas Profundas. Sigue, no un verso como siempre. Así empieza. En el primer gobierno del doctor Vázquez, y justamente le trasladan la pelota a Mujica. Después Mujica la terminó de macanear, pero la empezó el doctor Vázquez. Cambió 3 o 4 veces de ubicación el puerto. Empezaron un proceso para instalación, expropiación. Años después de haber gastado millones de dólares en consultoría, queda en la nada. Congelamiento del turismo, congelamiento de disponer de la propiedad y esfumado un puerto de aguas profundas. Aratirí, ¿se acuerdan de Aratirí? Que ahora nos quiere hacer un juicio de miles de millones de dólares. Que le hicimos una ley, ¿se acuerdan que le hicieron una ley a medida? ¿Se acuerdan? Bueno,
Hoy, lamentablemente, tenemos parte de la sociedad en la zona de Cerro Chato y Valentines enfrentada. Familias que se dejaron de hablar por ese emprendimiento. Manija del gobierno. Le iban a dar a un hindú que andaba frecuentando estos lugares, asesorado por alguien que los frentistas conocen muy bien, que es el señor Puntigliano, que estuvo en ANP, de ANP rápidamente saltó a Aratirí y ahora está en la Intendencia de Montevideo. Otro fracaso por parte del gobierno. Regasificadora, que también impulsamos una comisión investigadora acá en esta casa porque nos llama poderosamente la atención cómo a dedo se le adjudicó a una empresa que no era la que puntuaba mejor. ¿Se acuerdan? Cuando vino Lula a Uruguay a pedir ese favor, ese pequeño favor. Entonces, señora Presidente, terminamos con un gobierno que ha fracasado, que tiene algún índice positivo, por supuesto, pero que ha fracasado. Ha fracasado en otras cosas, algo que seguramente no de votos, pero debería de generar conciencia, que es el cuidado del medio ambiente. Un medio ambiente que está deteriorado. Ese crecimiento sostenible que lamentablemente no ha contado con la vigilancia y con la custodia del ecosistema en nuestro país. ¿Alguien pensaba en su sano juicio que la calidad de nuestras aguas, reconocidas en el mundo entero, iba a estar fuertemente en peligro y deteriorada? Después de un gobierno con supuesta sensibilidad humana y social. Un gobierno, señora Presidente, que tuvo una actitud totalmente procíclica con la economía. Y cuando uno mira los números y los compara realmente con las posibilidades que se tuvo, llaman la atención. Y voy a hacer referencia a dos o tres. La tasa de actividad del 2004, 59,8. La tasa de actividad actual, 61,9. La tasa de empleo, 52 en el 2004, 57 ahora. La inflación, 7,6 en el 2004, 8,4 ahora. El resultado primario, 3,8 a menos 0,7. El déficit fiscal del 2004, después de la malaria más grande que ha vivido el país en los últimos años, era menos 1,9. Y ahora es 4,0. Así que, señora Presidente, aquí estamos ante un proyecto que no solo es una rendición de cuentas, es un balance, y el balance es negativo. El gobierno del Frente Amplio fracasó. El gobierno del Frente Amplio se rindió. Muchas gracias.